Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, como hemos estado viendo Éxodo. Vamos a ir al Éxodo capítulo 19. La idea de la predicación del día de hoy es ver Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a abordar, cómo vamos a abordar este pasaje, Éxodo 19 y Éxodo 20. Y para poder comenzar, vamos a dar lectura solamente al capítulo 19, que como quiera es algo largo, son como 25 versículos, me parece. Sí, 25 versículos. Vamos a leerlo de una sola intención y después leemos la otra parte del Éxodo. ¿Les parece? Bueno, preparen Éxodo 19. Vamos a hacer una oración y después de la oración damos lectura a esta primera parte de la predicación. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese tiempo. Gracias porque nos permites adorarte, Señor. Nos permites congregarnos, reunirnos todos juntos con un mismo sentir de proclamar tu nombre, de exaltar tus maravillas, de reconocer que solo tú mereces la gloria, el honor y nuestra lealtad. Pero también, Señor, estamos muy agradecidos de que podemos reunirnos para recibir tu palabra, ser transformados a través de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos muestra tus verdades y que nos convence también de tus verdades a través de tu palabra. Te rogamos que tu palabra, Señor, penetre en lo profundo de nuestro ser, penetre en lo profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, Señor, y que transforme todo nuestro ser. Te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas, que tú seas glorificado, que nuestras vidas sean transformadas. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer a Éxodo 19. Recuerden, vamos a ver realmente el 19 y 20, pero vamos a leer primeramente completo Éxodo 19. Dice así, leemos, hermanos, desde la NBLA, dice: al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte, y Moisés bajó al monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer.
Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: Desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Hoy vamos a ver lo que yo he titulado para esta porción del Éxodo: una relación con Dios. Hace algunos años, no sé si 7, 8 años, más o menos, me encontraba en la sierra de Oaxaca con un grupo de hermanos que fuimos de parte de la iglesia. Y estábamos en la sierra de Oaxaca. Recuerdo que esa vez a mí se me ocurrió rentar una van con 15 personas que iban a ir. Y nos fuimos desde aquí hasta la costa de Oaxaca, que fueron 24 horas manejando. Y cuando llegamos ahí, dormimos y al día siguiente muy temprano subimos hacia la sierra, que eran otras 6 o 7 horas más subir hacia la sierra en Oaxaca. Y estábamos ahí y pues es puras montañas, pura sierra. Y había una iglesia ahí donde llegamos a poner nuestro campamento. Y un día en la mañana íbamos a hacer una reunión. Y recuerdo que llegó una señora, una hermana, una persona muy temprano y estaba lista para la reunión con la iglesia. Finalizó la reunión y uno de las personas del grupo que íbamos de aquí de Monterrey le preguntó a esa mujer: disculpe, ¿y usted vive por aquí cerca? Y dice: sí, más o menos, me tardo como entre 4 y 5 horas caminando para llegar aquí a este lugar. Y nos sorprendió demasiado porque ella iba cada domingo. Caminaba 4 o 5 horas, llegaba temprano, terminaba la reunión y tenía que regresar 4 o 5 horas por la sierra, que era puras montañas que había que subir y bajar caminando, para poder llegar solamente a reunirse con la iglesia, solamente para congregarse con la iglesia. Y ahí podemos ver cómo ella valoraba mucho congregarse con su iglesia local. En el capítulo 19 del Éxodo tenemos la primera reunión o asamblea del pueblo de Dios. Si nosotros observamos este pasaje y vemos esa primera reunión como pueblo de Dios, que Dios llama a congregarlos, a hacer la asamblea, que de hecho en griego cuando vemos iglesia proviene de la palabra eclesia, quiere decir congregación o asamblea. Entonces, aquí vemos la primera congregación del pueblo de Dios y si observamos este pasaje, puede ayudarnos a cambiar nuestra manera de ver nuestras reuniones dominicales. Y cómo Dios desea relacionarse con su pueblo. Cómo Dios desea relacionarse con su iglesia.
cómo Dios desea relacionarse también con la humanidad. Y es que en una relación son necesarias dos partes, ¿es cierto? Para que haya una relación necesitamos por lo menos dos partes. Por lo cual, aquí tenemos, si se fijan en el texto, tenemos dos personajes en esta historia. Tenemos a Dios y tenemos al pueblo. Dios queriendo relacionarse con su pueblo. Pero como Dios es absolutamente, y esto tenemos que tenerlo muy claro, como Dios es absolutamente santo y el ser humano no lo es imposible una relación entre Dios y los hombres. Por lo cual, para que pudiera darse esa relación de Dios con los hombres, es necesario un tercer personaje y ese es un mediador. Alguien que pueda mediar entre Dios y los hombres para que pueda haber comunicación, para que pueda haber relación. Así que no tenemos nada más dos personajes en esta historia, sino tres. Y el pasaje de hoy, hermanos, yo lo he dividido en tres porciones, en tres subtítulos. Tenemos dividido de acuerdo a los personajes. Tenemos al Señor, tenemos al pueblo y tenemos un mediador. Y así es como vamos a ver el pasaje de hoy, el Señor, el pueblo y el mediador. Yo quiero traerte esto hoy y predicarte esto esta mañana. Solamente a través de Cristo es que podemos tener verdadera comunión con Dios. Solamente a través de Cristo es que podemos tener una verdadera comunión con Dios. Entonces, vamos a ver cómo podemos tener una relación genuina con Dios. Y primero vamos a ver el primer personaje que quiero abarcar, y ese es precisamente el Señor. Lo primero que vemos en los primeros 6 versículos del pasaje que leímos es a Dios haciendo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Qué les dice Dios? Le dice Dios a Moisés, dile esto al pueblo, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Qué tenemos aquí? A Dios, al Señor, deseando o buscando tener una relación con las personas, una relación con su pueblo. Vemos que Dios quiere comunicarse con su pueblo. Dios quiere entrar en un pacto especial con su pueblo. Si escuchan mi voz, les dice a Moisés, Dios ya los ha rescatado de Egipto, pero ahora quiere una relación de pacto con su pueblo. Y si escuchan mi voz, les dice, guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Dice el Señor, toda la tierra es mía, todos los pueblos son míos, pero yo quiero una relación personal, una relación como mi especial tesoro. Y lo que el texto nos dice es que Dios está preparando todo para que el pueblo escuche a Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios le dice a Moisés, prepara al pueblo para que escuchen mi voz. De hecho, lo que logramos ver es que el pueblo realmente escuchó a Dios. Dios quiere comunicarse con su pueblo. Y tal vez cuando tú has leído este texto, porque lo que sigue de aquí es cómo Dios les da los 10 mandamientos, ahorita lo vamos a ver. Es lo que Dios va a hablar. Dios le va a dar su ley, Dios les va a dar los 10 mandamientos. Y tal vez cuando tú has ido a este texto, tal vez no has pensado o no te habías puesto a pensar si cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, solamente Moisés escuchó o escucharon todos. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Lo que vemos aquí es que todo el pueblo escuchó cuando Dios estaba dándole los 10 mandamientos a Moisés. Ellos no estaban ahí, ellos estaban abajo, ¿recuerdan? Ellos no podían traspasar los límites, solamente subía Moisés, pero ellos escucharon la voz como truenos, temblaron, todo se estremeció porque el pueblo podía escuchar. Dios queriendo comunicarse con su pueblo.
Pero lo que tenemos, hermanos, es Dios realmente quería comunicarse. Fíjense, Moisés más adelante le recuerda esto al pueblo. En Deuteronomio 4:12 y 13 dice, entonces el Señor, Moisés recordándoles al pueblo lo que ha sucedido tiempo después, les dice, entonces el Señor les habló de en medio del fuego, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Y Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Les está recordando Moisés, ustedes escucharon a Dios, escucharon los 10 mandamientos de parte de Dios. Y después Dios hizo que fueran escritos, ¿verdad? O los escribió en 2 tablas de piedra. Qué impresionante es eso. ¿Te hayas puesto a pensar que el pueblo realmente escuchó, estaba oyendo esa conversación de Dios con Moisés? Eso es algo impresionante. El pueblo escuchó los 10 mandamientos. El versículo 19, en nuestro capítulo 19, dice que el sonido de la trompeta, cuando Dios estaba hablando con Moisés, aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Lo que vemos aquí es que Moisés tuvo una conversación con Dios. Esto es lo que quiero que entendamos. Dios relacionándose, queriendo relacionarse. Y tiene una conversación con Moisés. Podemos decir, tiene una relación con Moisés. Para que haya una relación, sabemos, es necesaria la comunicación. Si no hay una buena comunicación, no hay una relación sana, ¿verdad? El Señor queriendo tener comunicación porque quiere tener relación, comunión con su pueblo. Dios ha salvado a Israel, pero no solamente los ha salvado, sino que también los ha salvado porque quiere tener una relación con ellos. Dios no es un Dios distante como los dioses mitológicos griegos. No, Él es un Dios cercano. Él salva para tener comunión con las criaturas que ha salvado. Así que Dios salva a Israel, pero también para tener una relación cercana con ellos. Vemos que Dios le dice a Moisés, vendré a ti, vendré a ti. Y le dice, y el pueblo, dice, ellos deben alistarse para el encuentro que voy a tener con ustedes. Les dice que estén preparados para el tercer día. Eso es muy importante. Dios le dice, yo voy a descender a la cumbre del monte Sinaí, pero el pueblo, aunque no va a acercarse tanto como tú, ellos como quiera tienen que estar preparados, tienen que estar listos, tienen que santificarse. Y aún así no pueden cruzar cierto límite. El versículo 16 de nuestro capítulo 19 nos dice que así sucedió, tal como el Señor dijo, al tercer día descendió de tal manera, dice, que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Hizo temblar a todo el pueblo que estaba ahí en el campamento. El Señor ha comenzado una relación con su pueblo. El Señor ha comenzado una relación con su pueblo. Mis hermanos, si se fijan, siempre es Dios quien inicia la relación con las personas. Siempre. Juan dice en el Nuevo Testamento que nosotros le amamos a Él porque solamente dice porque Él nos amó primero. Es Dios iniciando siempre una relación con su pueblo, con su iglesia, con las personas. Cuando tú dices, yo busqué a Dios, sí, es porque el Señor te estaba atrayendo a Él. Porque Dios siempre nos busca primero. Hermanos, éramos nosotros los perdidos, no el Señor. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es Dios quien busca, hermanos, a los pecadores y no al revés.
Por eso Pablo dice a los romanos, no hay quien busque a Dios, ni uno solo, porque están perdidos y extraviados. Es Dios buscando lo que se ha perdido. Y aquí vemos exactamente desde el Antiguo Testamento lo mismo, Dios buscando tener una y otra vez relación con su pueblo. El asunto es que tenemos un problema muy grande, muy grande. ¿Sabes cuál es el problema? Es que Dios es santo y nosotros no lo somos. Ese es el problema de esta situación. Dios quiere relacionarse, pero hay un problema. Dios es absolutamente santo y nosotros no lo somos. Es por eso que vemos que Dios le dice a Moisés que vaya y que consagre al pueblo. El pueblo debe prepararse para poder escuchar a Dios. Ni siquiera lo iban a ver, solamente iban a escuchar, pero tenían que consagrarse. Y tenía que haber límites. Pero a pesar de que estaban consagrados y se consagraron, Dios les dice, nada más hasta aquí acérquense, no más. Moisés, ponles límites solamente en determinado lugar para que no suban más allá, para que no suban a la cumbre, para que no se acerquen al Señor. Incluso si tocan el borde del límite, mueren. Eso es algo impresionante. Dice el versículo 12, pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Eso es algo impresionante. Lo que vemos es que esos límites que Dios ha puesto son como una especie de protección. Es por el bien de ellos. ¿Por qué? Para que no mueran. Porque Dios es santo y el pueblo no lo es. Dios es santo y el pueblo no lo es. Si ellos se acercaban, ellos mueren. Vemos esos límites. A pesar de que se consagrarían, se prepararían para el tercer día que el Señor descendería, aún así debían guardar cierta distancia. Y es que la santidad de Dios es algo, hermanos, es algo muy serio. Es algo muy serio. No lo podemos tomar a la ligera. Debían guardar distancia. Los versículos 22, capítulo 19, versículos 22 y 24 describen las consecuencias de desobedecer esos límites que el Señor puso para el pueblo. Les dice, no sea que el Señor irrumpa contra ellos o que el Señor se lance contra ellos. Imagina, si ellos hacen eso, el Señor mismo Él los eliminaría. Ellos morirían, el Señor arremetería contra ellos porque la santidad del Señor no puede ser pasada por alto. El Señor no dará por inocente al culpable. Si el pueblo quería acercarse, debían consagrarse, pero con todo eso, aún así, debían guardar distancia. Como dice Tim Chester, dice el Sinaí no deja lugar a dudas. Dios quiere una relación con su pueblo, pero Dios también es peligrosamente santo. Dios quiere una relación con su pueblo, pero Dios es peligrosamente santo. Y es que, hermanos, Dios no puede dejar de ser Dios. Pudiera Dios, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué eres tan estricto? ¿Por qué simplemente no olvidas un poco ese rollo de tu extrema santidad y pasas por alto el pecado y ya tenemos una relación chévere, como dirían los colombianos? Hermanos, ¿por qué?
porque Dios no puede dejar de ser Dios. En el momento que Dios dejara su santidad, Dios deja de ser Dios. Y eso no puede suceder. Y el pecado es aquello que se opone diametralmente, completamente a la santidad de Dios. Y nosotros somos pecadores. ¿Te das cuenta el problema? Dios quiere relacionarse con su pueblo, pero no puede dejar de ser santo. ¿Qué sucedería? Quedarían fulminados. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vamos a ver el pueblo, o nuestro segundo personaje, el pueblo. Entonces hemos visto que Dios ha querido tener una relación con su pueblo y Él se ha comunicado con su pueblo. Y el versículo 16 nos relata que la presencia del Señor hizo temblar a todo el pueblo. Imagínense eso. Hubo truenos cuando el Señor descendió, hubo relámpagos, hubo fuego, el Sinaí estaba humeando, estaba un sonido de trompeta cada vez más fuerte. Y aquí tenemos la reacción del pueblo. Dice que temblaron, temblaron, y no era para menos. Y ese temblor era de terror, de miedo, de pavor. El versículo 18 dice que el monte Sinaí humeaba porque el Señor descendió en fuego. ¿Te imaginas esa escena? ¿Te alcanzas a imaginar un poquito esa escena? Por eso las personas estaban temblando de miedo. Y dice que el monte se sacudía con violencia. Hermanos, yo estaría igualmente temblando de miedo. Yo cuando estaba estudiando el pasaje estaba tratando de imaginarme la escena y dije, eso es aterrador, eso es terrible. Unos pudieran decir, yo hubiera querido estar ahí cuando el Señor dio los 10 mandamientos. Qué padre, Señor, habló a Moisés. Hermanos, Moisés estaba temblando de miedo, asustado. Y el pueblo estaba más que peor que eso. Te aseguro, no hubieras querido estar ahí. Y si después nos brincamos al capítulo 20, ahorita regresamos al 19. Empieza el versículo 1 hasta el 17, el Señor dando los 10 mandamientos, que todos conocemos ese pasaje, que de hecho hoy no nos vamos a enfocar en los 10 mandamientos hasta la siguiente semana. Pero miren la reacción después de que Dios dio los 10 mandamientos. En el versículo 18 del capítulo 20, vemos que después de eso el pueblo tuvo la misma reacción que el principio. Versículo 18 dice, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Temblaron y no era para menos. Estaban temblando de miedo. El monte se sacudía con violencia. Hermanos, y seamos sinceros, eso suena terrible. No sé ustedes, pero a mí me suena terrible. Yo estaría igualmente temblando de miedo. Después, si nos brincamos al capítulo, en el capítulo 20, más adelante, versículo 20, Moisés les dice, no teman. Caray, no teman. Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Está algo raro, ¿no? Eso que Moisés les dice. El pueblo estaba temblando, se mantuvieron a distancia. ¿Pueden ver lo que está sucediendo aquí? El pueblo está reaccionando con miedo, con temblor, y parece ser que esa es la respuesta correcta ante Dios. Así es como deberíamos reaccionar ante la santidad de Dios. Pero Moisés les dice todavía mejor cómo deben de hacerlo. Le dice, no teman,
El Señor ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Es como si Moisés les estuviera diciendo, no teman, pero teman. La idea es que no deben de tener miedo de tener temor. O sea, que el temor a Dios es la manera correcta de responder a Él, pero no el miedo de pavor de ser castigados. Ese es el miedo que Moisés dice, no teman, no tengan miedo de realmente tener un temor de reverencia a Dios. El temor reverente no es miedo al castigo, es amor a Dios, que es santo. No tengan un miedo de pavor, sino tengan un temor reverente de obedecer al Señor por lo que Él es. Por el otro lado, hermanos, hay personas que no tienen temor de Dios. O sea, hay personas que no tienen reverencia por Dios. Ellos son los que deberían tener miedo, pavor, porque ellos serán condenados. Aquellos que viven sin temor a Dios, sin reverencia a Dios, deberían estar temblando, porque un día la santidad de Dios se pondrá frente a ellos y serán juzgados para siempre. Porque la santidad de Dios no se debe tomar a la ligera. Ahorita puedes estar muy jiji, jaja, no pasa nada. Deberías estar temblando porque un día te presentarás ante el juez de todo el universo. Y ahí nos dice la palabra, cuando Él lleve su condenación y seas condenado, ahí será el llorar y crujir de dientes. Por otro lado, hay un temor reverente, no de pavor ni miedo, sino un temor reverencial, porque amas a Dios y su santidad. Y ese temor a Dios sirve para el cristiano, como dice Moisés, para no pecar. Dios quiere que permanezca en ustedes ese temor para que no pequen. El vivir reverente a Dios nos ayuda, hermanos, a obedecer a Dios con gratitud, porque conocemos quién es Dios. Fíjense cómo Dios resume todo pecado hacia la idolatría. Si se fijan, versículo 22 y 23 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Eso ya se los había dicho en los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Los primeros mandamientos que tenemos en los versículos 1 al 17. Pero aquí se los está recordando, no se hagan dioses, no tengan ídolos, porque hermanos, nada debe robarle la gloria a Dios. Todo lo que nos distrae de ser leales a Dios es pecado. No se trataba de dar simplemente un conjunto de reglas, un conjunto de mandamientos para que nosotros digamos, yo cumplo con este mandamiento y cumplo con este otro mandamiento y cumplir leyes individuales. El Señor sabía que en el fondo de nuestros pecados hay una intención. Y esa es la idolatría. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La mentira. Mentimos. Ese es el pecado. Pero ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Puede ser porque queremos la aprobación de los demás. Ese es el ídolo. Tenemos un ídolo de querer ser aprobados por los demás antes que Dios mismo y terminamos mintiendo, poniendo unas caretas que no sepan, que no vean cómo soy, que ellos tengan otra imagen de quién soy. Mentimos, mentimos. Es el pecado, la mentira. Pero en el fondo hay un ídolo. El Señor está diciendo a Moisés, cuídate de todo ídolo. Yo los saqué
de Egipto y yo les he hablado desde el cielo. El principal problema es la idolatría en el corazón de los seres humanos. Así que, hermanos, ¿de qué manera tu vida se distrae de ser leal a Dios? Tener un ídolo es distraernos de nuestra lealtad a Dios, adorar algo más que a Dios, poner algo por encima de Dios. Y llegamos teniendo ídolos, queriendo la aprobación, egoísmo, autosatisfacción, mil cosas que hemos puesto por encima de Dios. ¿Qué hay más en el fondo de tu pecado? ¿Cuál es el ídolo que está detrás de tu pecado? Hermanos, finalmente recuerden, Dios no pasará por alto el pecado. La santidad de Dios no se puede menospreciar o minimizar. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, nuestro tercer personaje, el mediador. Definitivamente, la santidad absoluta de Dios nos impide tener una relación con Él debido a que somos pecadores. Y nosotros hemos visto a lo largo del Éxodo que Dios ha utilizado a Moisés como un mediador entre Dios y el pueblo. Pero en esta porción lo podemos ver de una manera más clara. ¿Cuál es el rol del mediador? Fíjense bien, versículo 19. El pueblo le dice a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. El pueblo estaba tan aterrado por ver la santidad de Dios y el poder de Dios que no pudieron terminar de escuchar a Dios. No podían más escuchar a Dios porque estaban temblando. Estaban pensando, no vaya a ser que el Señor nos mate aquí. Moisés, mejor comunícanos tú lo que Dios tiene que comunicarnos, por favor. Nosotros te vamos a escuchar a ti, pero que Dios no lo haga porque vamos a morir. Después en el versículo 21 vemos que Moisés se acerca a la nube donde está Dios, o sea, Moisés va a hablar con Dios. Lo que tenemos aquí es que Moisés era un mediador entre Dios y el pueblo. Moisés iba a Dios representando al pueblo. Moisés subía a la montaña, hablaba con Dios, bajaba a comunicarles al pueblo lo que Dios había dicho y después subía a comunicar a Dios lo que el pueblo había respondido. Era Moisés un intermediario entre Dios y el pueblo. Y vemos desde el capítulo 19 que leímos que Moisés se la pasa subiendo y bajando la montaña. Si son cuidadosos, fíjense, capítulo 19, versículo 3, 7, 8, 14, 20, 25. Y luego en el capítulo 20, versículo 21, vemos que Moisés está subiendo y bajando, teniendo una comunicación entre Dios y el pueblo. Al parecer, Moisés sube como 7 veces a la montaña. ¿Cuántos metros serían? No sé, pero era una montaña empinada. Y Moisés tenía alrededor de 80 años. Tenía condición, ¿verdad? Pero el punto es que Moisés era un intermediario entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban un intermediario? Porque el pueblo no podía acercarse a Dios. ¿Recuerdan? Dios es santo y las personas no lo son. Ahora bien, tú y yo, ¿no estamos en esa época de Moisés? ¿No estamos en esa época en el Sinaí? Entonces, ¿qué tiene que ver todo ese relato con lo que sucedió en el Sinaí con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo eso? Primeramente, déjenme decirles, recordemos, Dios sigue siendo el mismo. Te pregunto, ¿Dios sigue siendo santo como en el Sinaí? Absolutamente. Dios no le ha bajado ni una rayita a su santidad, nada. Dios sigue siendo absolutamente santo.
Dios aún sigue queriendo relacionarse con su pueblo. Dios sigue buscando esa relación con su pueblo. Pero a la misma vez, Él sigue siendo absolutamente santo. En segundo lugar, el ser humano sigue siendo pecador, ¿cierto? El ser humano sigue siendo pecador. El ser humano tampoco ha cambiado. Sigue siendo impuro. No podemos acercarnos a Dios realmente. ¿Has acercado alguna vez un cabello o del brazo, o de la cabeza, o un vello del brazo al fuego? ¿Verdad? Apenas lo acercas y se achicharra, se consume y huele feo, ¿no? Eso no sucedería si entráramos en la presencia de Dios. Y esa realidad del monte Sinaí nos está mostrando que Dios desea relacionarse, Dios desea acercarse, tener comunión con su pueblo, pero sigue existiendo el problema de la santidad de Dios. El pueblo pecaminoso no puede acercarse a Dios. Digo problema de la santidad para nosotros, porque no somos santos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios, con ese Dios al que no podemos acercarnos? Hermanos, no ha cambiado Dios, no ha cambiado el hombre, pero cambió el mediador. Uf. Y la respuesta la tenemos en Hebreos. Hebreos está impresionante. Hebreos 12. Vayamos a Hebreos 12, versículos 18 al 24. Es impresionante cómo el autor de Hebreos está trayendo otra vez y haciendo una conexión con Éxodo 19 y Éxodo 20. Hebreos 12, Hebreos 12, 20, 18, 12, 18. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos ahora para la iglesia, hermanos, para los cristianos, la iglesia, el pueblo de Dios hoy en día. Le dice el autor de Hebreos, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. ¿Ves lo que acabamos de ver? Porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes en cambio, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión. Fíjense, no al monte Sinaí, dice el monte Sión. Y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Y a miriadas de ángeles, a la asamblea, ¿recuerdan? A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Aquí sucede algo muy interesante. El autor de Hebreos dice que nosotros ahora nos hemos acercado al monte Sión, que es una imagen del cielo. Moisés y toda la congregación estaban en el Sinaí y todo fue aterrador. Todos estaban temblando de miedo, pero ahora la asamblea general, la congregación, la iglesia, nosotros nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. No por medio de Moisés, por medio del verdadero mediador entre Dios y los hombres. No es Moisés, es Cristo, un mejor mediador.
¿Por qué el pueblo, a pesar de consagrarse, no podían acercarse a Dios? Porque Moisés no los podía cambiar. Moisés no los podía santificar. Ese mediador tenía límites, hermanos. A pesar de que se santificaban, no podían acercarse más allá a Dios. Pero Cristo, con su sacrificio en la cruz, nos ha santificado para siempre. No es Moisés, es Cristo. Cada vez que nos reunimos, hermanos, en la tierra, está diciendo el autor de Hebreos, es como si nos estuviéramos reuniendo simultáneamente en el cielo con los que santos que ya están en el cielo y con las miriadas de ángeles y con Cristo mismo. Hermanos, aquí estamos reunidos, pero en el cielo simultáneamente la asamblea de Dios está reunida. La diferencia de nosotros hoy en día y el tiempo de Moisés es que nuestras reuniones, hermanos, no son aterradoras, sino de gozo. Es una asamblea gozosa. ¿Sabes por qué, hermanos? Ahora es diferente. Porque lo que cambió fue el mediador. Hebreos dice que es Jesús, el mediador de un nuevo pacto. ¿Recuerdan los primeros versículos de Éxodo 19? Dice, yo haré un pacto, dice, y si ustedes obedecen mi pacto, ustedes me serán una nación santa de sacerdotes. ¿Recuerdas lo que dice Pedro a la iglesia? Ustedes son nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Hermanos, ese pacto que Dios estaba haciendo era un pacto que estaba prefigurando el pacto de Cristo con su iglesia. Es Jesús, ese mediador que Dios mismo envió. Y recuerda, Jesús es Dios. Así como en el Sinaí Dios descendió para tener una relación con su pueblo, vemos ahora en el Nuevo Testamento que Dios se encarnó en Cristo para venir a tener una relación con los suyos. Jesús, siendo verdadero Dios, descendió para venir a relacionarse con la humanidad. Es solamente a través de Cristo que podemos tener acceso a la presencia de Dios. Solamente en Él y a través de Él es que un día vamos a poder estar atentamente con Dios en su presencia. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo hemos sido santificados. Ese problema que teníamos, Dios es santo y nosotros no, ha sido resuelto en Cristo. Es en Cristo quien podemos ser santos, porque Él pagó por nuestros pecados, llevó nuestros pecados y Dios, Padre, en la cruz arremetió contra Cristo, pagando por nuestros pecados. ¿Recuerdan si ellos cruzaban? Dios podía arremeter contra ellos. Hermanos, Cristo recibió ese castigo para que tú y yo podamos entrar a la presencia del Señor. Fue en la cruz que Dios castigó nuestros pecados en Cristo. Esa santidad de Dios arremetió contra Cristo para castigarlo por nuestros pecados. Y déjame terminar con esto, porque ya se me fue el tiempo muy rápido. Hebreos, lo que estamos leyendo en Hebreos, termina con una advertencia. Así es que necesitamos terminar con una advertencia. Versículo 25, que sigue de lo que estábamos leyendo en Hebreos. Hebreos 12. El 25 continúa diciendo el autor de Hebreos, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra.
Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esa expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, esa es una advertencia muy dura, pero a la vez nos está diciendo primeramente el autor de Hebreos, pero en Cristo tienes la solución. Él es el mediador de un nuevo pacto, para que no tengas terror de ser condenado, sino que en Cristo tendrás el gozo de pertenecer a tu Creador. En el último de los días, está diciendo el autor de Hebreos, habrá un juicio a toda la tierra. Pero Dios nos da la oportunidad de tener una relación verdadera, comunión con Él. Pero eso solamente es posible a través de Cristo. Ahora, la pregunta que debemos contestarnos es esta. ¿Estás en Cristo? Esa es la pregunta que debemos contestar. ¿Estás en Cristo? Si no estás en Cristo, para ti el día final, el último de los días, será un día terrible, infinitamente más terrible que lo que percibieron el pueblo de Israel cuando estaban ahí observando que descendía la presencia del Señor. Será un día terrible porque no habrá más oportunidad. Él vendrá, dice, y todo lo creado será removido para dar lugar paso a lo que es inconmovible. Si tú no estás en Cristo, no hay manera de que te acerques a Dios. No hay manera de que te acerques a Dios. Tú eres pecador y Dios es absolutamente santo. Y si tú ya estás en Cristo, yo quisiera preguntarte, ¿cómo vives esa relación con Dios? ¿Realmente vives con un temor reverente a Dios? ¿Realmente vives consciente de quién es Dios? ¿Vives con un temor reverente a Dios? O tal vez si analizas tu vida, puedas darte cuenta que a lo mejor ni siquiera estás en Cristo. Y yo quiero preguntarte otra cosa. Si estás en Cristo, ¿valoras esta asamblea que Dios ha formado? ¿Valoras el congregarte para disfrutar de la presencia del Señor junto con los demás hermanos? Porque déjame decirte, un día nos congregaremos con todos los creyentes de todos los tiempos en la plena presencia de Dios. Pero recuerda esto, solo a través de Cristo podemos tener verdadera comunión con Dios. Solo a través de Cristo podemos tener verdadera comunión con Dios. Te pregunto, ¿realmente valoras? ¿Realmente te sientes privilegiado de reunirte con la iglesia, sabiendo que en el cielo también simultáneamente se reúnen para adorar a Dios? Y que un día nos congregaremos por la eternidad con todos los creyentes de toda la era para estar eternamente con nuestro Dios. Si tú quieres estar un día ahí, mínimo deberías valorar congregarte aquí en la tierra. Una congregación imperfecta, pero que apunta a la perfecta congregación que un día tendremos con nuestro Creador.